Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la tercer clase de taller de análisis de la comunicación. Y en esta ocasión ya llegamos a la unidad 2, nos toca revisar la radio. Me gustaría decirles que la radio, como nosotros normalmente le decimos, es un apócope de la palabra radioreceptor. Radioreceptor, pues es el equipo a través de la cual recibimos esta señal y que podemos escuchar música y programas y un montón de cosas que se transmite. Vamos a ver lo que son los antecedentes históricos para la creación de la radio. Todo va a comenzar, o todos estos elementos que aparecen aquí, es para que se pueda conjuntar ya la radio que hoy conocemos. Primero de mencionarles que Joseph Henry es quien crea el telégrafo, pero que no se hace popular o no se utiliza mucho hasta que Samuel Morse crea una clave que se ocupa en el telégrafo. Alexander Graham Bell inventa el teléfono, Michel Faraday estudia la inducción electromagnética, James Maxwell en 1873 hace su teoría sobre la propagación de las ondas electromagnéticas o hertzianas, que estas son las que utiliza la radio para poder propagarse. Bueno, en conjunto, cuando todos estos elementos o estos antecedentes históricos se conjuntan, se comienza a crear lo que conocemos la radio. ¿Quiénes van a ser los pioneros? Bueno, tengo a Guillermo Marconi, que en 1890 él empieza a hacer algunos experimentos en casa, pero no es hasta 1894 cuando hace sonar una campanita y ya la puede escuchar. Él logra hacer envíos hasta de 9 millas. El 2 de junio de 1897 obtuvo la primer patente para enviar señales a través del espacio. En 1901 envía señales desde Inglaterra a Canadá y en 1903 recibió noticias de que un barco estaba en alta mar. A Guillermo Marconi se le atribuye la invención de la radio, sin embargo hay algunos que creen que no lo es, sino que más bien es Tesla quien inventa el aparato radioreceptor, pero no lo patenta, y Guillermo Marconi sí lo hace, y por eso es que a él se le atribuye la invención de la radio. Pero obviamente Marconi pues hace muchísimas otras cosas, no solamente se queda en esa recepción, sino que hace más inventos. Otro pionero va a ser Reginald Aubry Fessner. En 1903 transmitió por primera vez la voz humana sin cable. Es la primera propagación radiofónica. El 24 de diciembre de 1906 transmitió desde su estación a las costas de Massachusetts. Tal vez ahorita vean y digan, ay, pues no es como algo tan grande que se podrían sorprender. Sin embargo, para la época era la primera vez que se hacía y entonces son datos muy importantes. Otro pionero es Lee De Forest. Él crea el primer amplificador de voz en 1906. En 1908 transmite música desde un fonógrafo de la Torre Eiffel y en 1910 hace el primer control remoto de una ópera en vivo. Y el último es David Snartnov. Él es un ruso que emigra a Nueva York y empieza a trabajar como telegrafista. En 1912, cuando se une el Titanic, él es el primero que transmite los mensajes procedentes de esta catástrofe. Y en 1916, él presenta toda una propuesta para la radiodifusión a la compañía de RCA y de ahí pues empiezan a hacer en Estados Unidos grandes aportes hacia la radio. Ahora vamos a ver la historia de la radio. Todo esto va a comenzar igual con el telégrafo, pero es en 1902 cuando Porfirio Díaz comienza esas primeras pruebas de telégrafo en México, que lo hace en Veracruz. Es como el inicio de toda la historia de la radio. En 1911 ya se contaban con nuevas estaciones de telégrafo para poderse comunicar con el continente. Ya no solamente fueron estas pruebas para nuestro país, sino que ya se podía comunicar a América Latina. En 1916, Alemania le regala a Venustiano Carranza un radiotransmisor de 200.000 watts. Este aparato se instala en Chapultepec
y ahí es donde se empiezan a hacer las primeras transmisiones. En 1919, el ingeniero Constantino de Tarnava instala la primera radio experimental en Monterrey. Ese solamente empezaban a hacer pruebas de cómo hacer las transmisiones. Años después instala su estación que se llama XEH. Otro evento que va a ser importante en nuestro país en la historia de la radio es cuando el presidente Álvaro Obregón se traslada a Veracruz para celebrar el Tratado de Independencia de México, y entonces se hace una feria y hay muchos eventos culturales, pero es la primera vez que se transmite un programa radiofónico en nuestro país. En 1921, el 27 de septiembre, se empiezan a hacer unos programas cada sábado que duraba solamente una hora, de 8 a 9. Esta programación estaba a cargo de los hermanos Gómez Fernández. Ellos contrataron al tenor José Mujica y a la niña María de los Ángeles Gómez para cantar, pues cada quien cantaba una canción, hacían como alguna programación, y esto solamente era cada semana, cada semana. Y en 1923 fue cuando comienza la primera radiodifusora comercial, que es la XEW, XEB. ¿Por qué es la primera radiodifusora comercial? Porque ella tiene el objetivo de vender. Estos son los cigarros que son el buen tono y es la primera que empieza a promocionarlos. En 1930 surge la radiodifusora XCW a cargo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, que Emilio Azcárraga es el primero que empieza con toda la comunicación comercial que todavía hoy tenemos y que es parte de esta generación o de esta dinastía que tiene Televisa. La XCW pues empieza a promocionar muchos actores, muchos cantantes, invita gente, tiene salas, tiene estudios, ya había programas y concursos donde la gente asistía, y entonces empieza una propagación muy grande de lo que es la radio en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual de la radio en México? Aproximadamente en nuestro país hay 1,464 estaciones radiofusoras, pero no es hasta el año de 1983 que se crea la IMER, que es el Instituto Mexicano de la Radio. Este Instituto Mexicano de la Radio se encarga de regular todo lo que se hace en las radiofusoras. Y estos puntos que aparecen aquí, pues es a lo que se dedica, que es contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional. Es decir, ningún programa puede ir en contra de lo que dicta el gobierno. Impulsar las manifestaciones culturales, obviamente eventos, el canto, recitación, todo lo que tiene que ver con la cultura está bien visto. Proporcionar información veraz, oportuna y coherente, que son como calidades de las noticias. Después dice ofrecer recreación de calidad y socialmente útil. Es decir, no puede ser algo que te mueva a actos no adecuados para la sociedad, sino tienen que ser en pro de lo que se recomienda para hacer una mejor humanidad o tener una mejor calidad de vida. Usar la radio para ampliar la participación ciudadana y proteger su capacidad adquisitiva. Y aquí es donde viene esta promoción en cuanto a lo que se va a poder comercializar en la radio. Tenemos el discurso radiofónico. Recuerden que cuando se habla del discurso se refiere a cuáles son esos elementos que ocupan para dar a entender su mensaje. Aquí tenemos el emisor, que obviamente es quien está en la radio, y el receptor, que somos los que escuchamos la radio. Tienen lo que es el guión radiofónico, que es el guión técnico y el guión literario. Guión técnico es sus notas que van a hacer sobre de qué manera va a ir el programa, qué aparece primero, qué aparece después. En cuanto a opciones técnicas como de música y de aportes y los elementos de continuidad que ahorita vamos a ver. Y el guión literario es para marcar como la intromisión de qué va a ser cada uno de los participantes. Después tenemos lo que son los elementos de continuidad. El primero es sintonía,
que esta es una nota o sucesión de notas musicales que nos van a pues a identificar ese programa que estamos oyendo. Carreta no es como un montaje, pero aquí van a ir los créditos y los títulos fijos de quienes participan en el programa o de qué es. La cortinilla, esta es una ráfaga musical que por lo regular siempre es pregrabada y se utiliza para dar a entender que ese es el programa. Indicativo es la intervención muy breve que recuerda al oyente el programa, la emisora que está sintonizando. Las cuñas son montajes sonoros cortos, por lo regular duran 30 segundos, aunque pueden durar menos o pueden durar más. Y estos sirven para promocionar una sección o un programa o un producto comercial. Los golpes son efectos musicales muy dramáticos que subrayan y acentúan un momento, ya sea de un personaje, de una sección, de un titular. Y el colchón es un tema musical o una serie de temas que se van utilizando de forma recurrente como fondo de continuidad para los textos, para las transiciones o las aportaciones que hace cada uno de los locutores. ¿Cuáles son las funciones de la radio? Pues principalmente comercial, porque vende, ya decíamos lo de que está bajo lo de la publicitaria, expresiva porque emana emociones, educativa porque pretende toda la parte cultural, propagandista porque está a favor del gobierno y hace campañas electorales, bueno, no hace, sino que permite, y publicitaria porque da a conocer muchos productos. 2.4 Estructura. Aquí vamos a ver de qué manera se lleva a cabo la radio. Primero es tomar en cuenta que lo clave o fundamental es la palabra, o sea, la voz. Por lo tanto, una persona que está en la radio debe de cuidar mucho esas cualidades que aparecen aquí, que es intensidad, tono, timbre, cantidad, el mensaje de la voz. Una persona podría tener la voz muy aguda o una voz muy grave y a lo mejor no ser adecuada para el público y tiene que tener en cuenta todas esas cualidades para poderlo hacer adecuado y mantener a los radioescuchas pues atentos a lo que está comunicando. Ahora bien, la voz, aunque es lo importante y es lo fundamental, se acompaña de los otros elementos, que es la música, el ruido, efectos especiales, silencios, el relato radiofónico y escribir para la radio. Creo yo que todos son muy claros, a lo mejor el último nada más escribir para la radio no lo es. ¿A qué se refiere? Cuando una persona está delante de otra y están platicando, no solamente se recurre a la voz, sino que también se acompaña de los gestos, de los movimientos de las manos, de la postura corporal, para darse a entender hacia la otra persona, pero lo estamos viendo. Y esta parte de estar frente a frente, pues también nos permite el poder preguntar. Sin embargo, cuando se está en la radio, pues la otra persona no cuenta más que con el audio, no tiene una imagen que te pueda apoyar. Por ejemplo, nosotros tenemos una imagen y esto nos apoyaría, sin embargo, la radio no la tiene. Entonces, cuando una persona habla en la radio, pues tiene que ser lo suficientemente explícita para que las personas lo comprendan. Ahora viene el 2.5, que es análisis del discurso radiofónico. Primero es la ritualización. Para que haya un programa se tiene que ver a quién va dirigido, a qué grupo de personas, en qué horario, para que se pueda dar una continuidad y una permanencia de los radioescuchas. Después es una mitificación. Esto se refiere a que como solamente se cuenta con la voz, pues las personas hacen en los que lo escuchan que ellos creen ideas a partir de lo que ellos están hablando. Y la mediación se refiere a esta capacidad de dar a entender el mensaje adecuadamente y ser muy cuidadosos en cuanto a lo que se quiere transmitir.